Gracias, Jania. Qué gusto estar aquí. Efectivamente, estamos en medio de la jornada del Supermartes, que todo parece ser va a dejar un resultado de división entre el Partido Demócrata, entre aquellos que los jóvenes mayoritariamente con Bernie Sanders y los más grandes y el voto afroamericano con Joe Biden. Eso es lo que está arrojando hasta el momento los resultados parciales que tenemos del Supermartes, una carrera que va a estar muy competida entre Biden y Sanders en las próximas semanas y los próximos meses, y por eso es tan importante analizar quién va a ser el que posiblemente se enfrente a Donald Trump en las próximas elecciones. Y bueno, aquí estamos viendo a los candidatos, por lo menos algunos de ellos, y a Donald Trump, y justamente entender un poquito, sobre todo Bernie Sanders, Joe Biden y Michael Bloomberg, que son los que ahorita mejor posicionados están para enfrentar a Donald Trump, ahora que Pete Buttigieg ya se salió de la contienda. Y lo primero que vamos a ver es comparar, bueno, sus lugares de nacimiento. Todos son del noroeste de Estados Unidos, que es una área geográfica llamada Nueva Inglaterra, relacionada mucho con las élites académicas, las élites intelectuales de Estados Unidos. Todos además son de 70 años para arriba, estamos hablando de gente mayor, que casualmente en esta contienda todos arriba de 70 años. Y donde es muy interesante es en los ingresos que reportaron en el 2018. Y aquí no se dejen engañar por el número, sino vean el apellido que tiene el número. Porque podemos ver, primero que nada, a Donald Trump con 434 millones de dólares y, por supuesto, que a Michael Bloomberg con 3.000 millones de dólares. Es decir, entre estos dos personajes estamos hablando de una de las fortunas más importantes, no solo de Estados Unidos, sino que del mundo. Muy por detrás de ellos, Joe Biden reportó 4.6 billones de dólares y Bernie Sanders, gracias al contrato de un libro, 560, pero ojo, 560,000 dólares, que es muy, muy, muy distante de los demás, incluso que Joe Biden. Y cuando hablamos del valor total de las fortunas de estos candidatos, es donde realmente vemos la gran diferencia. En primer lugar, Michael Bloomberg con 53.4 mil millones de dólares. Esto lo coloca entre los 10 hombres más ricos de Estados Unidos, incluso muy por encima de Donald Trump, que aún así tiene 3.1 mil millones de dólares, que eso es una cantidad evidentemente enorme. Bueno, luego vamos a Joe Biden con 9 millones de dólares y muy por detrás a Bernie Sanders con 2.5 millones de dólares. Nada mal tampoco, pero si lo comparamos obviamente con los otros contendientes y sobre todo con los multimillonarios Michael Bloomberg y Donald Trump, entendemos que lo que está en juego no nada más es una agenda política, sino un perfil, sino una idea de que en Estados Unidos el dinero está empezando a contar demasiado para ganar unas elecciones presidenciales. Vamos a entender un poquito más a fondo estos personajes. ¿Cuál ha sido el puesto público más alto de ellos? Evidentemente Donald Trump, el actual presidente, no necesitamos decir más. Bernie Sanders ha sido un senador y un senador independiente con una carrera muy, muy amplia en ese sentido. Joe Biden fue vicepresidente y además ha querido ser candidato presidencial en varias ocasiones y ha fracasado. Y Michael Bloomberg, alcalde de Nueva York, recientemente por el Partido Republicano además. ¿Cuál es el espectro político de estos candidatos? Bueno, Trump es evidente que está a la derecha, Sanders es una izquierda progresista, una izquierda liberal, muy europea en ciertos aspectos. Biden es el centro moderado, es el ex vicepresidente de Obama, que siempre fue la cordura, digamos, en el gabinete de Obama. Y Michael Bloomberg, que ha jugado tanto como de republicano como de demócrata, lo ponemos como centro moderado. Un índice de electibilidad por personalidad es un índice que hace la Universidad de San Joseph, donde de acuerdo a atributos de su personalidad les asigna un valor. Entre más alto, más posible que seas para elegir. Esto evidentemente es un estudio que no repercute, digamos, directamente en las elecciones, pero es interesante ver que Donald Trump está muy por encima de sus otros contrincantes o posibles contrincantes y que Sanders y Biden más o menos comparten una misma característica en términos de personalidad. Esto por la parte, digamos, de su actividad pública. Ya vimos también la parte financiera. Vamos a ver pequeños detalles de los candidatos y los precandidatos. El candidato Donald Trump, en este caso, es uno de los millonarios estadounidenses que menos aportan a caridad. No sorprende mucho este dato, pero aún así es interesante. Y en una ocasión demandó a un periodista por llamarlo millonario en lugar de billonario.
Entonces, para que vean lo que le importa a Donald Trump y cómo para él es tan relevante esa faceta de él mismo. Bernie Sanders ha sido un gran luchador social a lo largo de los años. En algún momento estuvo, por supuesto, en el movimiento de los derechos civiles y evitó ir a la cárcel, por lo cual tuvo que pagar una multa posteriormente. Además, es el senador independiente que más tiempo ha estado en el Congreso de Estados Unidos. Una carrera enorme la de Bernie Sanders, que ya fue precandidato la elección pasada. Bueno, Joe Biden, su tercer intento por ser presidente de Estados Unidos, fracasó en el 98, también fracasó en el 2008. No toma alcohol por cuestiones de familia, de que hay mucho alcoholismo en su familia, y obviamente él fue el vicepresidente que acompañó a Barack Obama, y muchos de los votantes afroamericanos lo identifican con eso y por eso lo apoyan en esta elección, mientras que los latinos están yendo mucho más con Bernie Sanders. Por último, vemos al caballo negro de la carrera, Michael Bloomberg, que con toda su fortuna ha logrado comprarse literalmente un lugar en la contienda y ha empezado a hacer mucho ruido a través de toda la publicidad que ha logrado comprar, todo con su dinero, como lo hizo cuando fue alcalde de Nueva York, en el cual solamente recibía $1 anual, porque todo lo demás evidentemente lo ganaba de su empresa, y él mismo le pagaba de su bolsillo el desayuno a todo su equipo. Su sueldo anual de $1 evidentemente pues no es un sueldo real, porque a través de su empresa de Bloomberg ganaba, como pudimos ver en la otra gráfica, miles de millones de dólares al año. Ojo, Michael Bloomberg cambió las leyes de Nueva York para poder reelegirse como alcalde. Y otro dato importante, él fue republicano, fue candidato republicano a la alcaldía de Nueva York y así fue que ganó. Y ahora está contendiendo por el lado de los demócratas, de tal forma que si él fuera candidato contra Trump, estaríamos entre un dilema tautológico, un multimillonario republicano contra un aún más multimillonario republicano. Eso se verá en las próximas semanas si sucede eso. Hicimos esta pequeña gráfica para identificar dos factores que nos parecen muy relevantes en esta contienda. Por un lado, popularidad en el eje vertical, qué tan populares son estos candidatos, o por lo menos cómo lo plantean así las encuestas hasta el momento, y qué tan conservador o liberales son, es decir, qué tan de derecha o qué tan de izquierda. Y obviamente tenemos en el lado más liberal a Bernie Sanders, además con un alto nivel de popularidad, es el candidato que hoy en el Supermartes realmente está haciéndosela muy difícil a Joe Biden, que es el candidato del oficialismo. Los demócratas quieren que sea Biden, por lo menos los del establishment, y vemos que él está muy cerca del centro, también con altos niveles de popularidad. Elizabeth Warren es muy cercana a Bernie Sanders ideológicamente, sin embargo, a pesar de que su campaña empezó muy bien, los índices de popularidad han ido bajando en las últimas semanas, y esto lo estamos comprobando hoy en el Supermartes, donde realmente no está figurando entre los primeros dos contendientes en ninguno de los estados, incluso en su estado natal está actualmente en cuarto lugar. Entonces Elizabeth Warren, cercana ideológicamente a Bernie Sanders, muy interesante su discurso, pero últimamente ha perdido en términos de popularidad. Y Michael Bloomberg, que ha subido mucho en popularidad en las últimas semanas, pero que hoy realmente va a confrontarse a la realidad de los votantes o de lo que los votantes podrían querer en estos dos estados que están en contienda, y que por supuesto está mucho más pegado al lado conservador, mucho más cerca del lado republicano, como lo hemos platicado. Jania, este es un breve resumen de quién es quién y por qué es tan importante los resultados de hoy y evidentemente los resultados de las próximas semanas para ver quién va a enfrentar a Donald Trump.